En esta mañana vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, los versículos del 1 al 7. Y vamos a leer. Buscan en sus Biblias el mensaje de hoy. Lo he titulado El Evangelio de Dios. Vamos a leer. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a entender un poco el contexto de esta carta, ubicándonos en el mensaje central de estos pasajes que leímos, el cual es un saludo de Pablo a una iglesia que hasta el momento no había podido visitar. Para esto vamos a ver algunos puntos, entre estos: ¿quién es Pablo? ¿Qué significa esta palabra siervo? ¿Cuál fue su llamado de apóstol? Vamos a hacer un énfasis un poco mayor en el Evangelio de Dios, el cual Pablo llama aquí. ¿Y por qué le llama que fue prometido por sus profetas en las Sagradas Escrituras? El libro de Romanos empieza con una palabra, y esta es Pablo. Empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, para entender un poco y entrar en contexto, vamos a ver quién era Pablo. Al llegar a esta carta, leyendo nuestras Biblias en forma continua, venimos del libro de los Hechos, y el libro de los Hechos se encarga de presentarnos a esta figura dentro de la iglesia del Señor. Si vemos a partir del capítulo 9 en adelante, casi que todo el énfasis del libro de los Hechos es sobre el ministerio de Pablo y lo que hizo predicando el Evangelio a diferentes iglesias o a diferentes partes del mundo, en el mundo antiguo. Así conocemos las pruebas de la actividad misionera del apóstol. Y a través de esa lectura continuada, veniendo de Hechos, ahora leyendo a Romanos, ya Pablo es un poco conocido para nosotros. Pero si no es el caso y no ha leído los Hechos, podemos ver un poco más de él. Pablo sigue una costumbre practicada en la antigüedad. Hoy en día las cartas se escriben, o los correos electrónicos se escriben con un título primariamente hacia quién va dirigido: querido Juan, querido María, querido. Pero en la antigüedad era de esta otra forma. Primero se escribía de quién provenía esa carta. Pablo no se aparta de esta vieja costumbre, la cual era poner ese nombre al principio, como un identificador de esa procedencia, y así identifica como el autor de la epístola, o sea, el autor de esa carta, con solo la primera palabra. Esta carta o esta epístola ha sido debatida poco por los altos críticos, debido a que no es sensato criticar algo tan claro como la definición de que es Pablo mismo quien la escribe. Pablo comienza
dando su nombre, pero luego busca definir quién se entiende que es Él, a sí mismo. Y esta autoidentificación que Pablo hace de sí mismo no es solamente una evaluación propia, sino que también es el Espíritu Santo supervisando sobre él. ¿Quién es este hombre, Pablo? Por lo que sabemos, esta es una descripción verdadera y precisa del autor de la epístola. Su nombre en hebreo era Saúl o Saulo, y su nombre en griego era Pablo. Pablo había nacido en Tarso de Cilicia, un pueblo mediterráneo cerca en lo que hoy conocemos como Turquía. Pasó en su temprana edad mucho tiempo en Jerusalén, estudiando a los pies de un rabino muy conocido en la antigüedad, uno de los más grandes eruditos de la secta farisaica, quien era Gamaliel. Pablo es convertido milagrosamente cuando se encuentra en un viaje hacia Damasco. Damasco era una ciudad y Pablo tenía como costumbre ir a las ciudades y perseguir a todos aquellos que confesaban el cristianismo. Podemos ver o leer acerca de esto en el capítulo 7 de Hechos, versículo 58. Donde nos narra en ese capítulo acerca de uno de los diáconos de la iglesia primitiva y cómo este diácono, Esteban, presenta el evangelio a aquellos que querían humillarle, aquellos que querían rechazar el evangelio del Señor. Pero ya para el versículo 58, Esteban es apedreado. Pero está claro ante la lectura del versículo 58 que dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el mismo Pablo que estamos leyendo en Romanos. Está claro que al apedrear a Esteban, estos hombres al poner sus ropas a los pies de Saulo, estaban poniéndolo a los pies de aquel que tenía la autoridad. Vemos así como Pablo se encaminaba entonces hacia Damasco en medio de su conversión para arrestar a más cristianos. Pablo emprendió en su vida 3 viajes misioneros, expandiendo el cristianismo a través del Imperio Romano y mucho del mundo mediterráneo por su incansable predicación del evangelio. Aquel evangelio que alguna vez buscó destruir. Algunos llaman a su cuarto viaje y final visita a Roma como el cuarto viaje misionero. Y definitivamente lo fue, puesto que predicó el evangelio y fue una misión del Señor enviado ahí. Pero lo hizo en forma de preso, en cadenas. Y no porque hubiera planeado este viaje, sino porque la providencia de Dios había determinado que Pablo llegase a Roma. Pablo se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo. Creo que esta palabra no le hace justicia a esta segunda frase. Más bien creo que la traducción correcta debería ser Pablo, esclavo de Jesucristo. La palabra griega que Pablo usó aquí es doulos. Y es una palabra que tal vez hayamos escuchado una y otra vez. Doulos no era un jornalero, no era un peón que podía ir y venir a su antojo. Un doulos era una persona que había sido comprada y una vez comprada se convertía en posesión de su amo. Pablo aquí se llama a sí mismo un esclavo de Jesucristo. Esta idea del doulos en la escritura siempre está conectada de una a otra palabra descriptiva, la cual es kurios. Y kurios en la versión de la Septuaginta es traducida como el Adonai, que significa el soberano, un nombre en el Antiguo Testamento que estaba reservado solamente para Dios. Toda esta epístola está cargada de esa teología, de esa doctrina profunda,
pero a la vez la presenta en forma sencilla. En el Nuevo Testamento, el título de Señor o Curios se usa en tres maneras. Hay un uso simple o común, donde alguien puede llamar Curios. Es como dirigirse a alguien como Señor. Sí, el Señor tal, el Curios tal. La segunda es un uso supremo de Curios y se refiere al Dios soberano que gobierna todas las cosas. Curios es el nombre sobre todo nombre, el cual encontramos en Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ese es un Curios. Es el nombre dado a Jesús, a quien el Padre llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Aparece mucho esa referencia en Apocalipsis. Todavía hay un tercer uso de esta palabra, de este término Curios en el Nuevo Testamento. Y esta se usa para describir a quien es dueño de esclavos. Y esta es una descripción adecuada para Jesús. Es a partir de esto que Pablo se describe a sí mismo como doulos, teniendo en referencia que Jesús es su Curios. Él no es solo un sirviente, sino un esclavo. Pablo, al dirigirse a los creyentes, muchas veces hace mención de esto. En otras palabras, pero lo hace mención. Podemos buscar 1 Corintios 6:19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esa es la referencia que Pablo está haciendo aquí al usar la palabra curios. Pablo no es de sí mismo, sino que ha sido comprado por la sangre de Jesucristo. Otra referencia que podemos ver acerca de este pasaje está en el mismo de Hechos 20:28, acerca de este uso de esta palabra. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay un sentido de pertenencia. Pablo le pertenece a Jesús. Esto en gran parte nos presenta una paradoja. Cuando el Nuevo Testamento describe nuestra condición por naturaleza como personas caídas, nos describe como esclavos del pecado. Somos por naturaleza esclavos del pecado y siervos de la carne. Y el único remedio para esto, según el Nuevo Testamento, es ser liberados por la obra del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Según de Corintios 3:17. Todos los nacidos del Espíritu son liberados de la esclavitud del pecado y hechos ahora libres de esa esclavitud que una vez tenían. Pero también hay otra ironía que podemos ver al entender la mención de esta palabra, doulos. Cuando Cristo nos libera de la esclavitud de la carne y nos llama a una libertad real de la esclavitud a Él. Por eso lo llamamos Maestro o Señor. Reconocemos que es de Él, de quien recibimos nuestras órdenes de marcha. Es Él el Señor de nuestras vidas. No somos nuestros, no somos autónomos ni independientes. A menos que las personas que ahorita escuchan entiendan su relación con Jesucristo de esa manera, permanecerán sin convertirse. Somos salvos a través de la liberación del pecado, pero ahora siendo esclavos de un buen maestro, de un buen Señor. Pablo hace una afirmación significativa sobre sí mismo y sobre su misión, su llamado a ser apóstol.
en esos primeros capítulos. Pero a la vez podemos hacer mención de algunos usos en el Antiguo Testamento de esta esclavitud. Por ejemplo, vamos a ir a un momento al pasaje, a un pasaje en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, versículos 16 y 17. En este pasaje, que también se encuentra en Éxodo, vemos cómo el Señor da una legislación con respecto a la esclavitud, con respecto a los esclavos. Y en medio de eso, ¿verdad? Los esclavos podían servir a un señor durante 6 años, pero podían ser dejados libres. Y aquí hay un asunto con respecto a esta legislación. Vamos a leerlo, 16 y 17 de Deuteronomio 15. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. Este pasaje del Antiguo Testamento nos habla de cómo un hombre que era esclavo de un amo que era tan bueno que ya le llegaba a final su tiempo de servicio, su tiempo de esclavitud, ya era tiempo para ser libre. Amaba tanto a aquel maestro, a aquel amo, que decía, te voy a servir para siempre. Y marcaba su oreja contra la pared diciéndole, yo soy siervo de este amo bueno. Podemos de alguna manera entender que esos somos nosotros, que hemos sido comprados por la sangre de un buen amo, de un buen maestro. Si entendemos cuál es esa esclavitud a la que somos llamados, no es ya a la esclavitud del pecado, es a la esclavitud a Cristo, a servirle con todo nuestro ser. Pablo, después de esto, hace una afirmación significativa sobre sí mismo en el mismo versículo que estamos leyendo, el versículo 1 de Romanos 1, donde nos dice que ha sido llamado a ser apóstol. En los primeros capítulos de Hechos, la iglesia se reunió para elegir a un nuevo apóstol y estableció así los criterios para el apostolado. Podemos ir a Hechos capítulo 1, versículos 20 al 26. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí en medio de este pasaje, vemos cómo los apóstoles tenían claro que otro ocuparía el lugar de Judas. Pero esto nos presenta que había más discípulos que apóstoles. Normalmente tomamos esas palabras como que si significaran lo mismo, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, pero no son lo mismo. Jesús en una ocasión envió a 70 discípulos. Eso nos da a entender que había mucho más discípulos. No todos los que eran discípulos se convirtieron en apóstoles. Y tendemos a usar estas palabras indistintivamente.
Pero un discípulo es simplemente un aprendiz o un estudiante. Jesús era el rabino y en su escuela de enseñanza estaban inscritos muchos discípulos. De este grupo de muchos discípulos, él escogió a 12 para ser elevados al rango de apóstoles, los que fueron comisionados para hablar en su nombre, en su lugar. En el mundo antiguo, un apóstol era como un embajador que hablaba en nombre del rey. El mensaje del embajador, este hombre llevaba el mensaje del embajador consigo y por ende la autoridad del que lo envió. Al decir que son apóstoles, dicen, vamos con el mensaje de Jesucristo y vamos con la autoridad de él. El Señor ciertamente los inviste de autoridad y les envía a predicar su evangelio. La palabra apóstolos en griego significa simplemente uno que es enviado. El que a vosotros oye, dijo el Señor en Lucas 10:16, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Y vemos cómo esta cadena de enviar a otros, el Señor mismo la presenta en ese pasaje de Lucas 10:16. La gente hoy en día suele decir, me gusta saber lo que dice Jesús, pero es a Pablo a quien no quiero escuchar. Cuando casi todo lo que sabemos acerca de Jesús es lo que viene a través de la autoridad apostólica, a través de la autoridad de sus apóstoles. Por lo que tales comentarios ponen a Pablo como si estuviese en contra de Mateo, o a Pablo en contra de Juan, o a Juan en contra de Pedro, pero no es así. Esto no puede hacerse con impunidad, porque todos los escritos apostólicos, todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento, lleva la autoridad delegada del mismo Jesús. Eso es lo que significa ser un apóstol. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento está edificada sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. En los 3 criterios para el apostolado que estábamos leyendo anteriormente del pasaje de Hechos 1, tenemos 3 criterios, 3 para ello. Los cuales son que hubiese estado en el ministerio terrenal de Jesús en la tierra, que hubiese sido testigo de su crucifixión y su ascensión, y que hubiese sido llamado directamente por Jesús. Pablo ciertamente no cumplía 2 de ellas. No había sido un discípulo de Jesús durante el mandato de Jesús en la tierra, ni había sido testigo presencial de la resurrección de Cristo. Por eso hubo algunos en la iglesia primitiva, y lo leemos en las cartas del apóstol Pablo a diferentes iglesias, que desafiaron seriamente la autoridad apostólica de Pablo. El requisito supremo, eso sí, para la autoridad apostólica fue un llamado directo e inmediato de Jesús. Creo que por eso en el libro de los Hechos se repite 3 veces el relato de la conversión de Pablo en ese camino a Damasco, donde Cristo lo llama directamente para ser su apóstol. Esto es para recordar a la gente que Pablo es un auténtico agente de la revelación de Dios. Pablo habla con la autoridad de Jesús porque ha sido investido directamente por esa autoridad. Lo siguiente que aprendemos acerca de Pablo es que había sido apartado o separado para una causa particular, y esta es el Evangelio de Dios. En latín, el separado significa segregado o apartado, sacado de una multitud para una tarea específica, sagrada y santificada. La frase que usa Pablo involucra una parte del discurso en el idioma griego llamado genitivo. Esto indica que es posesivo, es de posesión. No está diciendo Pablo en este momento que ha sido llamado a anunciar un mensaje o una buena noticia que él escuchó acerca de Dios, sino más bien
está diciendo que el evangelio al cual él ha sido separado del montón para llevar a cabo y para proclamar es el evangelio de Dios, es pertenencia de Dios. Dios es el autor y dueño de este evangelio. Pablo es simplemente el mensajero a quien Dios ha llamado y ha apartado a proclamar a la gente. Este mensaje viene de Dios mismo. No es su mensaje que escuchó acerca de Dios, sino que es el mensaje que Dios tiene y ha preparado para transmitir. Y en esa transmisión ha usado a Pablo como un agente. Si yo dijera en este momento, tenga buenas noticias para cada uno de ustedes, tal vez ustedes dirían, qué interesante. Pero si añado a esas palabras, esta buena noticia que tengo para ustedes viene de Dios, algunos podrían pensar que estoy loco. Pero si lo meditan por un momento y creen que estaba sobrio o que tenía un mensaje de Dios mismo, unas buenas noticias, realmente les gustaría escucharlas. Porque vienen de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Antes de explicar el gran desarrollo de las doctrinas de la gracia que hace en esta carta. Él dice, he sido comisionado para proclamar el evangelio de Dios, el evangelio que le pertenece a Él. Es su posesión y yo solamente te lo voy a comunicar. Este evangelio es, como vemos una y otra vez, el evangelio de Dios. ¿Y qué significa el evangelio? ¿Qué significa esa palabra, evangelio? Bueno, el evangelio son buenas noticias. Y la raíz de la palabra es evangelio. Si entendemos qué significa esa palabra compuesta, entendemos que es buenas. Y evangelio o evangelio, angelio, es mensaje. Esto nos ayuda entendiendo un poco palabras como una eulogía. Es aquella frase, aquel discurso que se hace a alguien que muere. Buen discurso de alguien que muere. También podemos entenderlo al ver la palabra ángel. Los ángeles son mensajeros y eso es lo que significa ángel. Un ángel significa un mensajero. Y así tomamos ángeles como el buen mensaje, el buena noticia, las buenas nuevas. Pero ¿por qué son buenas nuevas? ¿Por qué son buenas noticias? Ciertamente, este mensaje había sido prometido y Pablo había sido apartado para él. A veces hacemos una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y no para métodos de estudio, sino que hacemos una separación que no es necesaria hacer, porque el mensaje del Evangelio está contenido en toda la palabra de Dios, desde la antigüedad, aún desde el Edén. A veces hablamos del Antiguo Testamento como la ley y del Nuevo Testamento como el Evangelio, como si no hubiera ley en el Nuevo Testamento o como si no hubiera Evangelio en el Antiguo Testamento. Pablo dice desde el principio que el Evangelio no es una novedad, no es algo nuevo. Es el mismo Evangelio que fue prometido muchas veces con anterioridad. La primera vez que se prometió este Evangelio fue en el Antiguo Testamento. De hecho, fue en el mismo libro de Génesis y fue en el contexto de una maldición. Esto está en Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3.
versículo 15. Donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde entonces, Dios prometió que vendría una simiente de la mujer que traería juicio sobre aquel que les hizo caer, sobre aquel que les tentó. Y a pesar de eso, esta simiente de la mujer sería herida. Como resultado de la caída en el pecado, del pecado en Adán y en Eva, Dios maldijo a Adán y a Eva, así como maldijo a la serpiente. Dios dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y en el proceso la simiente de la serpiente heriría el tobillo, el talón de este hombre. Muchísimos siglos antes de que Cristo fuese entregado en la cruz, donde finalmente aplastó la cabeza de Satanás, mientras era molido por nuestras iniquidades. El evangelio de Cristo fue dado en la promesa de la maldición del enemigo. Ese es lo que conocemos como el primer evangelio, la primera proclamación del evangelio. Pablo, quien es un experto estudioso del Antiguo Testamento, era consciente de ello, por lo que dijo que este evangelio es el que Dios prometió antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Las Escrituras sagradas. Esta frase ha sido usada desde entonces para hablar acerca de todos los oráculos de Dios, todo lo que Dios ha revelado. Las Sagradas Escrituras no son algo que creemos que es, sino lo que Dios ha dejado como su palabra para su pueblo. La Biblia siempre ha sido citada y usada como la autoridad de la cual las personas son llamadas a arrepentirse de sus pecados y abrazar a Cristo. Hoy en día, ya muchos predicadores no dicen la Biblia dice, sino que más bien lo manchan con asuntos de filosofía y varas sutilezas. No hacen énfasis en la palabra de Dios, dice, en las Sagradas Escrituras, dicen. La crítica académica se ha encargado en detrimento de disminuir la autoridad de la palabra de Dios, poniendo en duda que el Señor se ha revelado. Pero Dios mismo no ha perdido la confianza en el poder de sus Sagradas Escrituras. Al contrario, Él ha investido las Escrituras con el poder de su Espíritu Santo. Así como declara en Isaías, mi palabra no volverá a mí vacía. Cuando Dios pronuncia palabras, la tierra se derrite. Un poeta lo expresó así. Dice, martillad, manos enemigas, tus martillos fallan, el yunque de Dios permanece. Hablando así de la palabra de Dios. Pablo no está desconfiando acerca de dónde reside su autoridad con respecto al Evangelio de Dios, sino más bien está haciendo la referencia clara de que Dios había prometido esto antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Realmente no hay fuente mayor que la palabra de Dios. Ninguna otra fuente me da más confianza o posee más credibilidad. Me impresionan a veces algunos argumentos racionales sobre ciertos puntos, o el poder de la lógica, o la verdad formal de la matemática misma. Me impresiona cuando la ciencia empírica
verifica las hipótesis de maneras sorprendentes. Sin embargo, nada de esto mueve mi corazón, mi alma o mi mente a sentir con certeza cómo encontrar la verdad en las páginas de las Sagradas Escrituras. R.C. Sproul decía: me molesta cuando veo la calcomanía en el parachoques de un carro que dice: Dios lo dijo, lo creo, eso lo resuelve. Debemos deshacernos de ese término medio. Si Dios lo dice, está decidido, lo creamos o no. No hay mayor tribunal de apelación que la voz de Dios. Así que es perfectamente apropiado que el apóstol Pablo, al defender el evangelio que se le ha encomendado proclamar, diga que lo encuentra en las Sagradas Escrituras. Nuestro Señor mismo, mientras caminaba con la gente en el camino a Emaús después de su resurrección, comenzando desde Moisés, yendo por todos los profetas, como dice Lucas 24:27, dice, les abrió entonces el texto del Antiguo Testamento, mostrándoles que no deberían haberse sorprendido por la resurrección. La identidad de Jesús todavía estaba oculta para estas personas que iban con camino de él. Cuando se sentaron a partir el pan juntos, Jesús los dejó y entonces se dieron cuenta de quién era. Y al entender quién era, su respuesta fue: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Sagradas Escrituras? Es bueno que nuestros corazones ardan cuando vemos el poder de la Sagrada Escritura autenticando la verdad de Dios. En términos del Nuevo Testamento, el Evangelio es la proclamación de la persona, la obra de Jesús, el Cristo, más los beneficios de esa obra y cómo son mediante la fe, y solamente la fe, apropiados por los creyentes. Hay algunos pasajes que nos dan alguna definición del Evangelio más claramente. Uno de ellos es 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Vamos a ese pasaje. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Realmente el énfasis del apóstol Pablo al referirse a las Sagradas Escrituras en sus cartas nos da más luz de cuánto debemos leer la Biblia, leer la palabra de Dios, para que ese mismo evangelio que tocó los corazones de estos hombres que iban caminando con Jesús a Emaús, sus corazones ardían de fuego por cuanto eran y estaban siendo explicados acerca de la verdad de Dios, hoy puedan entender, comprender y asimilar a aquello que Dios ha dejado para que su pueblo crezca en el conocimiento de su gracia. Este evangelio, continúa Pablo, es también el evangelio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En este breve pasaje, Pablo llama a Jesús el Hijo de Dios y lo llama el Mesías de Israel, que es lo que significa el término Cristo. Jesucristo no es su nombre, como por decir que Jesús sea su nombre y Cristo su apellido. Cristo es Mesías. Por ende lo llama el que había sido prometido. Jesús es su nombre. Su nombre completo podría ser Jesús Bar José, o Jesús, hijo de José, o Jesús de Nazaret. La palabra Cristo es su título, y el título Jesucristo significa
Jesús Cristo o Jesús el Mesías. El Hijo de Dios es el Cristo, que nació de la simiente de David, según la carne, como dice el versículo 3. Esto es importante para el pueblo judío, porque las profecías esto es importante en el contexto del pueblo judío, porque las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías decían que sería del linaje de David. Vemos una vez más como el cumplimiento. Vemos en pasajes como el Evangelio según San Mateo, la importancia de mencionar una y otra vez según las Santas Escrituras, como estaba escrito, como había sido prometido. Ese énfasis era importantísimo para el pueblo judío, pero también lo es para nosotros, porque vemos una vez más el cumplimiento de la palabra de Dios. Aquello que Dios ha prometido, lo hace. Lucas dedica mucho tiempo a la natividad de Jesús, llevándonos a Belén, la ciudad de David, porque en el Antiguo Testamento profetizó que el Mesías nacería de los domos de David, que debía ser el hijo de David y al mismo tiempo también el Señor de David. De hecho, una confrontación que tiene Pablo con los fariseos es acerca de un salmo donde David mismo lo escribe y llama a su hijo Señor suyo, lo cual era algo totalmente ilógico para el contexto judío. ¿Cómo va a ser este hijo de David? ¿Y cómo va David, siendo su hijo, llamarle Señor? Pablo les recuerda a los destinatarios de esta epístola que Jesucristo descendía de David y usa una frase que es katasarca, según la carne. Esta es otra frase importante en el Nuevo Testamento. El idioma griego usa dos palabras diferentes para referirse a la naturaleza física de nuestra humanidad. Palabras que a veces, pero no siempre, se usan indistintamente. La palabra más común para el cuerpo o para la composición física de las personas es la palabra sarc. Cuando los psiquiatras o psicólogos hablan de enfermedades psicosomáticas, se refieren a enfermedades que tienen su inicio en algún aspecto psicológico. Esto es el soma. No es que las enfermedades no sean reales, son reales y afectan el soma, el cuerpo. Además de ese término, existe la palabra sarx, que también se refiere a la dimensión física de la vida. Pablo dice en otra parte que no conoció a Jesús en la carne, pero lo encontró en el poder de su resurrección, en ese camino a Damasco. Nunca lo encontró personalmente durante su encarnación en este mundo. Esto es lo que Pablo quiere decir aquí. En otros lugares, el término sarx está cargado de contenido teológico y se usa para describir nuestra naturaleza caída y corrupta. Cuando Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O la carne para nada aprovecha. Estaba hablando de nuestra condición caída, no de nuestra piel o huesos. Estaba hablando de nuestra naturaleza inherentemente corrupta a través del pecado, que las escrituras frecuentemente contrastan con el espíritu. Hay una guerra en la vida cristiana entre la carne y el espíritu. Todavía batallamos con la carne, pero la batalla no es con nuestro cuerpo físico. La batalla no es contra esta carne. La batalla es contra la carne de nuestros pensamientos, de nuestro ser interior. Este viejo hombre, como es llamado en otra parte, está caído y corrupto. Y la persona regenerada que ahora vive por el Espíritu de Dios, a pesar de que la persona esté regenerada y viva por el Espíritu de Dios, sigue teniendo esta carne. Y vemos cómo nuestras luchas son con esa carne. Pablo hablará más adelante en esta epístola acerca de esto, pero ahora está diciendo que según la carne, en su humanidad física, Jesús nació de la simiente de David. Pablo no está negando el nacimiento virginal.
Cristo no recibió su deidad de María o de José, trajo su deidad con él desde el cielo. El nacimiento original pasó por alto el proceso reproductivo humano normal o natural. Sin embargo, en cuanto a su naturaleza humana, descendía de David. Con respecto a su naturaleza divina, por supuesto, vino de Logos del cielo. Nació de la simiente de David, según la carne, y fue declarado Hijo de Dios. Pablo resume aquí toda la vida y obra de Jesús. Él es nacido de la simiente de David y declarado Hijo de Dios con poder. Pablo declara en este pasaje que Jesús es tanto hombre como Dios. Pablo aclara en la parte siguiente, en el versículo 4, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Dios Espíritu Santo levantó al cuerpo de Jesús de la tumba, Dios estaba anunciando al mundo que Él estaba con Jesús. ¿Con qué evidencia creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, por el testimonio que Dios ha declarado, por el testimonio con que Dios mismo lo ha declarado Hijo suyo, por el poder de la resurrección. Pablo debatió con los grandes filósofos griegos en el Areópago, donde se erigió un monumento a un Dios desconocido. Eso lo encontramos en el pasaje de Hechos 17, del 30 al 31. Voy a leerlo. Dios pasó por alto estos tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha señalado un día en el cual juzgará el mundo en justicia por el hombre a quien Él ha ordenado. De esto se ha dado seguridad a todos al resucitarlo de entre los muertos. Traducción propia. Como veremos más adelante en Romanos 1, Pablo insiste en que Dios se ha manifestado tan claramente a cada ser humano que nadie tiene excusa para negarlo. Cuando se declara que Jesús es Hijo de Dios a través del poder de la resurrección, esta declaración puede ser todo lo que obtengamos. Podríamos ser como Tomás y dudar y decir, si no veo sus manos, la huella de los clavos, y si no meto mi dedo en la huella de ellos, o meto mi mano en su costado, entonces no creeré. Eso es lo que vive el mundo terrenal. Y eso es lo que dice una y otra vez el mundo. Si no lo veo, no lo voy a creer. Pero nosotros no queremos decirle eso a Dios, mucho menos en el día de juicio. Porque Él se ha manifestado. Y la realidad de Jesús a través del poder de la resurrección está tan clara que todas las escrituras nos hablan de eso. Este es el llamado que Pablo está haciendo aquí. Él está diciendo, yo no soy el que les dice que Jesús es el Hijo de Dios. Dios se lo ha declarado al mundo entero por el Espíritu Santo en el poder de la resurrección. Por él, versículo 5, por él hemos recibido la gracia y el apostolado. Pablo dice que Jesús es la fuente de su apostolado, pero no se queda ahí. Los apóstoles habían recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por su nombre, entre las cuales también vosotros sois los llamados de Jesucristo. Pablo pasa rápidamente de su propio llamado como apóstol al llamado compartido de cada cristiano en la iglesia de Roma. Y por cada cristiano, en cada iglesia, en todas las épocas. La Biblia los llama los elegidos, los llamados. La iglesia es la eclesía, una palabra griega que proviene del verbo kaleo, que significa llamar o juntar. Y el prefijo ek es fuera de. Todo cristiano es llamado, entonces, a salir del mundo, de la esclavitud de la muerte del pecado y entrar en Cristo, en su cuerpo. Pablo no es el único que ha sido llamado.
sino que todos los que son verdaderamente llamados parte de la iglesia han sido llamados, separados por el poder del Espíritu Santo. Y este es el llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué somos llamados a hacer? Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, ¿qué? A ser santos. Una vez más, el creyente se ve confrontado ante el hecho de que su vocación está bien definida en las Sagradas Escrituras. Podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra vocación? Mediante el hecho de que estoy estudiando. Pero lo que todo creyente debe estar estudiando es estudiar para ser santo. ¿Crees que alguna vez sucederá? ¿Que alguna vez llegarás a ser santo? ¿Te encuentras luchando con el pecado? Si eso es así, bienvenido a la carrera. Bienvenido a la carrera de la fe, bienvenido al llamado. Pero tienes que recordar que ya sucedió si estás en Cristo. Ya has sido llamado a ser santo. Y ya estás contado entre los santos si te has arrepentido de tus pecados. La palabra para santo en el Nuevo Testamento es la palabra que significa apartado. Uno que ha sido separado por el Espíritu Santo y llamado interiormente por Cristo a sí mismo. Si hoy pones tu confianza en Cristo, ahora mismo eres un santo y estás apartado y eres parte de la iglesia invisible, la cual es amada por Dios. No importa las luchas contra el pecado, porque luchas van a haber siempre. Mientras estemos en esta carne, la lucha estará pendiente. Pero una vez más, nuestro llamado es a confiar, a creer por la fe y solamente por la fe en la obra de Cristo Jesús. No a depositar nuestra confianza en qué bien lo hacemos día con día, en cuánto creemos, sino en quién creemos. Algunos luchan con desesperación porque no encuentran salida para su pecado. Pero de nuevo somos llamados a creer y confiar en el Evangelio de Dios. Estas buenas noticias, estas buenas nuevas que Dios ha dejado. Que en Cristo Jesús Dios reconcilió consigo al mundo. Finalmente, en esta parte, Pablo expresa su tradicional saludo. Lo encontramos en muchas cartas. Gracia y paz a vosotros. En los tiempos del Antiguo Testamento, los judíos se saludaban unos a otros de la misma manera que lo hacen hoy. Shalom aleichem. Paz a vosotros. Y la respuesta al saludo fue aleichem shalom. Paz también a vosotros. Nuestros amigos judíos dicen oraciones constantemente por la paz en Jerusalén. Y la bendición judía durante siglos ha sido esta: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre vosotros tu rostro y os dé paz. Esta paz definitivamente no es paz que el mundo da. Jesús dijo en su última voluntad al mundo y testamento antes de dejar el mundo, a través de Juan 14, 27. Él nos dejó su paz, una paz que trasciende la paz terrenal, una paz que es permanente y eterna. Una en la cual la guerra entre el pecador y Dios ha terminado. Sí, hoy puedes
haber creído y haber confiado en el Señor y te encuentras en guerra, batallando contra tu pecado. Pero la buena noticia es que ya Dios no está en guerra contigo. Isaías fue dirigido por Dios a decir: consolad, sí, consolad a mi pueblo. Dice tu Dios: hablad consuelo a Jerusalén y clamadle que ha terminado su guerra, que es perdonada su iniquidad, porque ella ha recibido de la mano del Señor doble por todos sus pecados. Ese grito se pronuncia por todo cristiano. Por eso Jesús es el consuelo de Israel. Él es nuestro Paracleto, porque es quien nos consuela, quien nos da paz. Esa paz de Dios que no puede ser revocada. Esta no es una tregua incómoda donde hay ciertos choques, ciertos roces. Dios no obra así. Dios no hace rechinar la espada cada vez que está enojado con nuestro comportamiento, sino como el Padre castiga a sus hijos, los corrige y los disciplina. Debemos entender que habiendo sido reconciliados, justificados, poseemos esa paz, ahora mismo y para siempre. Que esta es parte integral del saludo apostólico una y otra vez en las cartas de Pablo. Debemos meditar y pensar en esto, porque la paz de Dios no es algo que podamos ganar o merecer. La paz que viene de Dios es por su gracia. Pablo desea que sus amigos en la iglesia de Roma reciban la gracia de Dios. Burke Parsons menciona y dice: muchos cristianos profesantes luchan por responder a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Parecen no poder dar una explicación, al menos no una clara, de qué es el Evangelio y qué no es el Evangelio. Hoy tenemos que comprender que si nosotros sabemos lo que es el Evangelio, que si nosotros no sabemos hoy lo que es el Evangelio, deberíamos ser considerados miserables. Porque no solamente no podemos proclamar el Evangelio al evangelizar para que los pecadores se conviertan o se arrepientan, para que sean salvos, sino que si no entendemos y conocemos qué es el Evangelio por nosotros mismos, podríamos no ser salvos. Mi pregunta a cada uno de los que estamos aquí es: ¿sabemos qué es el Evangelio? ¿Entendemos qué es? ¿Podemos decir qué es el Evangelio? La oración de muchos en esta iglesia es que cada uno de ustedes, por la gracia de Dios, conozcan el poder de la resurrección y que Dios les dé su paz para siempre. Es mi oración profunda que cada uno de los que está aquí conozca, comprenda el Evangelio de Dios, crea en Él y entienda que es solamente a través de ese Evangelio que el Señor trae salvación, santificación, justificación y en la vida postrera la glorificación de nuestros cuerpos. Oramos. Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu glorioso y precioso evangelio. Gracias por traer salvación a los hombres a través de la muerte, la vida plena en obediencia a tu palabra de tu Hijo Jesucristo y la confirmación de que tú estabas con Él resucitándole de entre los muertos. Sea esa obra divina y providencial, maravillosa, aplicada a nuestros corazones y podamos vivir de esa manera, sabiendo que tenemos paz con Dios, porque antes estábamos enemistados. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, permítenos en este día adorarte de corazón, buscarte con denuedo, con devoción y glorificarte, Señor, porque solo tú eres digno. Sea nuestra oración elevada delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.